qué alegría poder tenerles cerquita a muchos unos, saludarse los unos a los otros, verse un poquito más de cerca, siempre con el cuidado y con las precauciones que merece, para que Dios nos permita seguir hacia adelante y pronto estar incluso con más libertades, ojalá también sin mascarillas y otras cosas, poder despedirnos de abrazo, saludarnos de abrazo, los que sí deseen. Complete la frase conmigo, ¿sí? Como buen tico que soy, esta semana estuve muy pendiente de... Como buen tico que soy, esta semana estaba muy pendiente de la selección nacional. Ah, yo pensé que iban a responder otra cosa. También, ojalá que sí. Permítame por un minuto solamente, entonces, contarles que sí estuve pendiente de la selección nacional, no solamente de la situación del país y el día que enfrentamos hoy, sino también de la selección nacional. Y permítame hacer un comentario deportivo, porque como ustedes entenderán, soy absolutamente cero fanático del fútbol, pero muy deportivo. En el partido contra Canadá sucedió algo muy interesante, y un comentarista fue el que lo dijo, y me captó la atención, y lo guardé y quiero compartirlo. Él decía: están jugando bien, pero no están asociándose. Esas palabrillas vacilonas que usan los comentaristas, ¿verdad? Asociándose. Y uno dice, uy, ¿verdad? Y cuando por fin logran trabajar en equipo, cuando por fin logran ponerse de acuerdo, cae ese gol que el país entero celebró, ¿verdad? El famoso gol de chilena que nos tiene hasta la fecha todo el mundo contento y que todo el mundo estuvo hablando de fútbol la semana, gracias a lo que ocurrió la semana anterior con ese partido, ¿verdad? Esa es una experiencia con la que todos sí nos podemos relacionar. Esa es una experiencia que usted sí puede entender, sea que usted es fanático del fútbol o no. Y es la experiencia de los que saben jugar con el equipo versus los que no saben, ¿verdad? De la gente que juega con el equipo y la gente que parece que no entendió que había que jugar en equipo, ¿verdad? De la gente que trabaja bien en el equipo, entiende el plan y camina con eso. O como decíamos cuando éramos niños, el que se cree el dueño de la bola, ¿verdad? Se cree dueño de la bola, nunca la pasa, nunca hace nada y además no la suelta, ¿verdad? Y además no sabe jugar con el equipo. Esa es una experiencia que de múltiples maneras y de múltiples formas todos nos podemos relacionar con ella. La semana pasada, nuestra hermana Marilu nos contó acerca de un momento en el que Jesús llega a Nazaret y su propia familia, sus propios familiares no lograron entender de lo que esa experiencia se trataba, entender el plan de Jesús, lo que Dios tenía para Jesús y lo que Jesús venía a hacer. Y cuenta el relato que nos decía Marilu, ¿verdad? Que incluso llegaron a agredirlo físicamente y querían incluso asesinarlo. Porque para ellos era increíble, era inaudito lo que estaba ocurriendo. Y como no podían entenderlo, reaccionaron de forma violenta. Esa prédica está en nuestro canal de YouTube. Si no sabía, nuestra iglesia tiene un canal de YouTube y usted puede revisarla. Es un excelente mensaje de nuestra hermana Marilu. Vale la pena revisarlo. Pero hoy el pasaje que vamos a estudiar hoy, o el que quisiera que le dediquemos unos minutos, nos va a hablar también acerca de un momento donde los discípulos, en esta ocasión los discípulos, no lograron entender el plan de juego. Los discípulos no lograron entender qué era el plan que Jesús iba caminando y que ellos tenían que sumarse y ser parte de ese plan. Y vale la pena que miremos ese pasaje, porque me atrevo a decir desde ya que así como los discípulos, usted y yo a veces batallamos con eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan de juego que Dios quiere que juguemos? ¿Cómo es ese plan? ¿Nos toca hacer defensa o delantera? ¿Qué posición nos corresponde jugar y cómo lo hago bien? ¿Verdad? Y ese es el punto que, como les digo, estos tres hombres que vamos a estudiar hoy no lograron jugar de acuerdo al plan. ¿Ok? Este tema es el que nos ha guiado, si no los tiene presente, durante el pasado mes y nos seguirá guiando durante las semanas que siguen. Hemos estado tratando de entender el plan de Dios en Jesucristo. Muy apropiado, por cierto, hacia lo que vamos. De hoy en 8 celebramos como cristianos Domingo de Ramos y le invitamos a que nos acompañe. Pero por hoy, acompañen por favor a Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. ¿De acuerdo? ¿Tiene su Biblia? Si tiene su Biblia, levante la Biblia.
Ya cada vez trae menos. Algunos levantan el teléfono, ¿verdad? Gracias. Dice, como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar. Y se llevó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. La historia del pasaje es conocido. Es un evento llamativo de los evangelios. De seguro usted ya había escuchado de él antes. Pero paremos aquí en este momento, porque hay algo que quizás no se está claro. Vale la pena que nos preguntemos. ¿Cuál era el propósito de la transfiguración? De este momento glorioso, místico, complejo, espiritual que Jesús vive, ¿cuál era el propósito? Tenía un propósito, al parecer. ¿Ok? Y ese propósito vale la pena que lo tengamos muy, muy claro. Aparecen 2 hombres, Moisés y Elías. Y solo eso es simbólico, pero déjeme decir 2 cosas, si usted no las tiene claras. La primera es que Moisés y Elías representan 2 grandes momentos del Antiguo Testamento, 2 grandes avances de la revelación de Dios para su pueblo. O, si le queda más claro de esta manera, son de los 2 hombres más poderosos en obras, en milagros. Son de los hombres más poderosos, más llamativos del Antiguo Testamento. Así que Jesús, quien está también haciendo milagros y que va a protagonizar el milagro más grandioso de todos, se reúne con estos 2 hombres que, como les decía, vienen precisamente a prepararlo. Veámoslo de esta manera. No bajó el entrenador, pero mandó 2 asistentes, ¿verdad? Que por cierto eran exjugadores, así que es muy propio de la analogía deportiva, ¿verdad? Mandó Dios 2 asistentes técnicos a ponerse de acuerdo con Jesús para los pasos que se veían. Esta es la estrategia, este es el plan de juego de lo que tienes que ir a hacer. Si lo miramos con cuidado, detrás de toda la mística o detrás de todos los hechos maravillosos que representa este momento, aquí estamos hablando de una reunión de trabajo. ¿Se dio cuenta? Aquí estamos hablando de una reunión de trabajo. Tenemos que ver el calendario. Tenemos que revisar los pasos que siguen, a ver cómo están los avances y hacia dónde vamos. Es una legítima reunión de trabajo. Porque estos 2 hombres vienen, 2 hombres que empujaron la revelación de Dios hacia adelante, a hablar y a dialogar con Jesús, a transmitirle su sentir y su experiencia para que Jesús pueda nutrirse de ella y seguir hacia adelante. ¿Con qué? Con su propia labor, la cual es muy similar. Continuemos para que esto vaya quedando más claro. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. ¿Ok? Ojo con estas detalles. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean más claro. Pedro y los que estaban con él se estaban durmiendo. No estaban conectados. Pedro, Santiago y Juan, dice también, estaban en una actitud que usted y yo nos podemos relacionar mucho. Que usted y yo la conocemos mucho. Porque hoy somos entrenados para estar en esa actitud. La actitud del que está, pero no está. La actitud del que está ahí, pero la verdad que no está tan cierto que está ahí. ¿Cierto o no que somos expertos en esa actitud? Porque usted tiene un apartillo que le enseña a ser experto en eso, ¿verdad? En estar, pero no estar. Estaban, pero tenían sueño. ¿Y por qué les digo que definitivamente no estaban? Vean lo que dice verso 33. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Otra traducción dice: Maestro, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí. Cuando Pedro se percata de lo que está ocurriendo, ahora Pedro dice: tenemos que ver cómo hacemos para quedarnos aquí. Tenemos que ver cómo hacemos para que esto no acabe. Esto está hermoso, es lindo, es precioso. Pero ojo que en ese detalle, mientras estos se alejaban, es que Pedro piensa esto. Ya ellos iban de salida, ya la reunión había terminado y Pedro apenas viene entrando. A propósito muy también nuestro, ¿verdad? Nunca falta el que ya todos
nos pusimos de acuerdo, ya vamos de salida y viene la persona que apenas viene entrando y ahora hay que repetir todo porque él no se puso al día, ¿verdad? Porque llegó tarde. Exactamente ese es Pedro. Ustedes viven con algunos Pedros entre semana, ¿verdad? Siempre llegan tarde y además hay que repetirles todo. Bueno, espero que usted no sea el Pedro esta semana. Esa es la situación. Y continúa entonces el verso 34 diciendo: y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y si yo hubiera sido discípulo en ese momento y escucho esa voz que me dicen: este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿saben qué pienso yo? Hasta me enojo. ¿Qué crees que he estado haciendo por los pasados 3 años? ¿A qué cree usted que yo me he dedicado mi vida y mi tiempo los pasados 3 años? ¿Cómo me vas a decir que lo escuche? Y sin embargo, el Padre Celestial necesita decirles a estos 3 hombres: ustedes no están escuchando. Escuchen. ¿Okay? Guardemos esta pregunta para acá. Después regresamos a ella. Verso 36. Cuando la voz cesó, se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. ¿Okay? Este relato es maravilloso, como les digo. Hay tantas cosas que nos podríamos preguntar de este relato, ¿verdad? Pedro, ¿cómo sabe Pedro que son Moisés y Elías? Jesús les dijo. Pedro nunca había visto a Moisés y Elías en su vida. No había fotos de Moisés y Elías. ¿Quién le dijo que eran Moisés y Elías? ¿Bajó con las tablas o qué fue el asunto para que lo reconociera, verdad? Muchas preguntas. La túnica blanca se quedó blanca, ¿verdad? Y el rostro de Jesús dice que también cambió. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso, verdad? Hay tantas preguntas que podríamos hacerle a este pasaje, pero enfoquémonos en una que creo que tal vez resume todas y quizás es la más valiosa para nosotros. Porque el llamado del Padre mismo, escúchenlo. ¿Qué es eso que los discípulos no estaban escuchando y necesitaban escuchar? ¿Qué es eso que ahí estaba ocurriendo y que Pedro, por haber estado en el teléfono, no prestando atención, cuando por fin se da cuenta quería tomarle fotos, pero ya era muy tarde, ya iba de salida? ¿Qué es eso que Pedro apenas agarró la colita, pero si hubiera prestado mejor atención, si realmente hubiera estado escuchando, podría haber captado ese momento y transformar su experiencia como discípulo? La respuesta está antes, unos versos antes. Y la voy a leer para ustedes. Un día, mientras Jesús se apartó a orar, les preguntó a sus discípulos que estaban con él. Noten qué llamativo, otra vez un momento donde Jesús se aparta para orar. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Juntemos un par de piezas, ¿les parece? Este momento, que se llama el primer anuncio de Jesús, no es el único en los evangelios. Históricamente hemos entendido los evangelios 3 momentos, 3 ocasiones, no una, no 2. En 3 ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos: miren, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y sin embargo, los discípulos aparentemente nunca lo entendieron. ¿Por qué? Porque el día de la resurrección, de hoy en 15 que celebramos Domingo de Resurrección, nadie estaba en la tumba.
Nadie esperaba que Cristo iba a resucitar. Los tomó totalmente por sorpresa. ¿Cómo los tomó por sorpresa? Porque no se los dijo una, se los dijo 2, 3 veces. Y si usted lo junta con el Evangelio de Juan, Jesús dijo de manera indirecta muchas otras veces más. Y quizás incluso algunas que no hubieran quedado registradas. No faltó que Jesús les dijera eso. No era nuevo, no tenía por qué tomarlos por sorpresa. Y de alguna manera los toma por sorpresa. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres los toma por sorpresa? ¿Por qué los toma por sorpresa la transfiguración misma? Y la mejor respuesta que tenemos para eso es porque estos hombres estaban tan distraídos, estaban tan dedicados a sus propios intereses, a su propia manera de entender la fe. Estaban tan enfocados en lo que ellos querían y esperaban de Jesús, que aunque Jesús se los dijo 1, 2, 3 veces claramente, no pudieron entender el plan de juego. Ellos estaban tan convencidos de su propio plan de juego. Ellos estaban tan convencidos de que esa era la manera correcta, de que eso es lo que tenía que ocurrir y que eso es lo mejor, que no pudieron abrir sus ojos a lo que Jesús estaba tratando de decirles. Y aquí es donde este pasaje se vuelve real para usted y para mí. Porque de seguro, usted como yo, también tenemos esa capacidad de tener nuestros propios intereses, de tener nuestras propias intenciones, nuestros anhelos personales, queriendo que el Señor los bendiga y los acompañe, queriendo vivir una vida que honre y agrade al Señor, pero al final del día muy, muy interesados en que Dios cuide de mí, haga mis cosas, haga las cosas a mi manera, conseguir lo que yo quiero, sentirme bien conmigo mismo. Muchos incluso vemos la fe como eso, como una manera de sentirnos bien con nosotros mismos. Así que en pocos minutos, 3 lecciones para estos 3 discípulos, y creo que para nosotros también. 3 lecciones para estos 3 discípulos y para nosotros también. La número 1, la experiencia espiritual no es la meta, es solo el medio. Esta es una lección importante en este pasaje. La experiencia espiritual, lo que estos hombres vivieron allí en ese día, experiencia maravillosa que usted y yo ni siquiera alcanzamos a comprender. Esa experiencia es el medio para algo, no es la meta. Jesús fue a ese momento para prepararse para la cruz, no para quedarse en el monte. Pero Pedro reacciona diciendo, Señor, quedémonos en el monte. Señor, el monte está hermoso y bonito, quedémonos todo lo que se pueda aquí. ¿Para qué vamos a bajar? Y Jesús, a través de este momento, les afirma a sus discípulos y a nosotros también, la fe no se vive en el monte, la fe se vive en la calle, la fe se vive en el día a día, la fe se vive en el trabajo. El monte es hermoso y bonito. La experiencia de encuentro, la experiencia de adoración, las experiencias espirituales, emocionales, son lindas y hermosas, pero son solo un medio para un fin, no son un fin en sí mismo. Y en esto tendría que decir, conocemos muchas personas, y quizás nosotros en alguna ocasión, que pareciera que vivimos más por el medio y no para el fin. Tengo amigos que quiero mucho, y ellos son expertos cazadores de la iglesia de moda. Usted sabía que en Costa Rica tenemos las iglesias de moda, ¿verdad? Usted las puede enumerar, no lo voy a decir aquí por respeto, pero casi de seguro usted puede pensar en 2 que 3 iglesias evangélicas de moda en Costa Rica. Esa es la iglesia de moda, la que todo el mundo quiere ir porque ahí sí hacen las cosas muy bonitas, ¿verdad? Y tengo amigos que un tiempo los conocí, estaban en esta iglesia, a los años están en iglesia, a los años están en esta otra. ¿Y qué tienen en común? Mire, ellos tienen un radar para encontrar la iglesia de moda que usted no se imagina. Pero siempre la conocen, siempre saben cuál es la iglesia a la que hay que ir. Cuál es la iglesia de la que todo el mundo está hablando. ¿Verdad? Porque viven pensando que la experiencia espiritual y hermosa es el fin en sí mismo. Y hay que buscarlo a toda costa. No, no es el fin, es solo un medio para algo más grandioso. O por ejemplo también, me han dicho varias veces, muchachos, al final de los campamentos, ay, que se va a acabar el campamento, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar en el campamento, 3, 4, 5, 20, 40, 50 días más en el campamento. Y mi respuesta, ya con los años he aprendido a decirles, pero dentro de un año hacemos uno. Y por alguna razón, cuando yo les digo esa respuesta, nunca se ponen contentos.
Y nunca me dice, sí, aquí estaré. Porque para ellos ambicionarse de aquí a un año en otro campamento, tendrían que perseverar en los caminos de Dios por un año. Y eso no les sirve. Porque piensan que el objetivo, el medio es el fin, cuando no lo es. El objetivo es perseverar día con día. El objetivo es que vivamos nuestra fe allá afuera. Que mañana cuando usted vaya a trabajar, usted camine con el Señor. Que mañana mientras usted está trabajando, mientras usted está lidiando con esa persona difícil, usted esté buscando la voluntad de Dios en esa situación, así como lo está buscando en este momento en su vida. Ese es el objetivo. Porque la experiencia espiritual no es el fin, es solo el medio. Uno más. La experiencia espiritual se vive correctamente cuando se busca de forma proactiva, no reactiva. Como les decía, Pedro estaba en modo reactivo. Pedro estaba ahí viendo qué iba a pasar, pasando por las redes sociales, y cuando de pronto, de chispazo alzó la vista, se dio cuenta que algo maravilloso estaba ocurriendo delante de él. Y creo que así le sucede a muchos cristianos también hoy. Vienen a la iglesia a ver qué. A ver si hay algo que me llame la atención. Hoy hubo niñas cantando y hubo una presión de un bebé. Hoy algo me llamó la atención, hoy la iglesia estuvo bien. Pero si el próximo domingo no hay algo así diferente, entonces empiezan a sacar el teléfono, viven de manera reactiva su fe. Y el problema con eso es que la espiritualidad es una profecía autocumplida. ¿Qué quiero decir? Cuando usted realmente anhela eso y pone su corazón en ello, entonces realmente puede estar allí. Pero cuando usted está como Pedro, dejando que transfiguraciones ocurran delante de usted, mientras usted está dormido, no se extrañe que solo va a agarrar la colita. No se extrañe que no va a poder. Buscar de manera proactiva, ¿qué significa? Levántese mañana temprano y ore. Póngase una meta de lectura de la Biblia para esta semana. Piense dónde podría crecer un poquito más. Piense si necesita alguna ayuda, algún material para poder estudiar mejor su palabra. Ponerse metas, buscarlas, persevere. Busque un grupo de personas con las que usted pueda orar más a menudo. Eso es ser proactivo. Eso es estar dispuesto. Eso es estar listo. Porque como les decía, la alternativa es ser un Pedro que se da cuenta al puro final y brinca y grita, Señor, Señor, quedémonos aquí, cuando ya quizás es muy tarde. Última, la experiencia espiritual no nos libra de la cruz, pero sí nos enseña a vivirla. Haber estado en ese monte, delante de esos grandes de la fe, Moisés y Elías, haber vivido, a tener sus ropas blancas impecables y su rostro brillante, ni siquiera eso libró a Jesús de la cruz. Ni siquiera eso libró a Jesús de la cruz. Y por cierto, muy contrario a la imagen que muchos tienen de una persona muy espiritual, que piensan que es muy exitosa y que todo le va bien y que no camina, vuela, ¿verdad? Y que vive en esos momentos gloriosos, ¿verdad? Y que todo en la vida camina perfecto. No fue así con Jesús. Vive una experiencia espiritual inimaginable, pero ni esa experiencia le libra de la cruz. ¿Okay? William Barclay es un comentarista, un pastor escocés, y creo que resume esta idea de una manera muy hermosa. Y creo que también valdría la pena resumir de esta manera todo nuestro mensaje. William Barclay dice, Jesús les prometió a sus discípulos 3 cosas: que serían muy valientes, absurdamente felices y estarían en constantes problemas. O dicho en palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, estas 2 cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el plan de juego. A veces no parece un gran plan de juego, pero cuando usted lo conoce, lo vive y lo entiende, este es el mejor plan de juego. Dios nos prometió que seríamos valientes para enfrentar la vida, que podríamos encontrar felicidad y gozo donde otros no pueden. Y sí, iba a haber retos de por medio. Y en este mundo íbamos a tener aflicción, pero Él nos prometió que podemos vencer al mundo, que seríamos valientes
encontraríamos gozo. Ese es nuestro plan de juego. Ese es el plan de juego que vale la pena vivir. Que el Señor les bendiga.